principio. Tú me has escogido. Dejaste el cielo por mí. Diste tu vida por mí. Jesús, eres el camino, la luz que guía, verdad que alienta, que me inspira. Jesús, eres Dios real, tú estás vivo y ya no temo, estás conmigo. Vamos a mirar, si Dios nos permite que alcance el tiempo ahora, vamos a mirar la primera parte hoy, que titula ¿cómo? La caída de un rey. ¿Qué pasos dio Saúl para haber caído de esa manera tan horrible? ¿Por qué está escrito en la Biblia eso? ¿Por qué en la Biblia nos narra ese tipo de acontecimientos? Y no solamente narra las cosas positivas que hizo, buenas, porque la Biblia también nos quiere enseñar que esos errores debemos aprender nosotros para no volverlos a cometer. Vamos, antes de ir a Samuel, vamos a mirar primero a los Corintios. Primer libro a los Corintios, capítulo 10. Versículo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire, tenga cuidado de no caer. Estas cosas ocurrieron para amonestarnos, para que nosotros tengamos cuidado de no caer y mantenernos firmes. Señor, leemos tu palabra. Dile, Señor, así rindo mi vida, pero también me dispongo para oír tu palabra y permitir que tu palabra redarguya, enseñe, edifique mi alma, mi ser. La voy a recibir con un corazón noble, obediente, dispuesto, que no es palabra de hombre, sino tu palabra que nos enseñe y nos guíe, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. En la Biblia nos menciona este tipo de acontecimientos. No es para que nosotros saquemos la justificación y digamos, es que Saúl lo hizo, es que Saúl fue idólatra, es que Saúl fue desobediente, entonces yo también. Es que David pecó, entonces yo también. No, es para amonestarnos y decirnos, no repitamos los mismos errores que han cometido, porque si así los cometemos, mayor cosa nos va a exigir el Señor, mayor nos va a demandar el Señor, porque va a decir, tú lo sabías, entonces no repitas lo mismo. Nos amonesta, nos incomoda, nos inquieta ver este tipo de acontecimientos, pero es para exhortarnos y redarguirnos y ayudarnos a mantenernos firmes en la fe. Amén. Que podamos decir, no voy a repetir los mismos errores de mi abuelo o mi papá, sino voy a ser mejor, voy a sacar lo mejor de ellos, pero no voy a repetir lo mismo. ¿Quién dice amén? No es válido decir, es que yo me comporto así, porque mi papá hacía lo mismo, porque mi papá bebía, porque era infiel, entonces yo también. Eso es justificación. Al contrario, tal vez viste que tu padre o tu madre se equivocaron, pero tú vas a decir, no voy a aprender eso de ellos, porque fue suficiente el escarnio, lo que aprendí, las consecuencias que vivimos, como para no más repetirlas. Amén. Vamos entonces al primer libro de Samuel, y vamos a enfocarnos a mirar. Es curioso que muchas veces miramos pasos ascendentes para salir de algo. Hoy vamos a mirar unos pasos descendentes, pasos que llevaron a la caída de un gran rey, para que miremos qué hizo él para nosotros no volverlo a hacer. Entonces dice el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 9, versículo 8 en adelante. ¿Lo tiene? Ayuda al que está al lado. Si no tiene Biblia, compártale. Hablando de Biblias, llegaron unas Biblias de la fundación para la venta, muy poquitas pero muy buenas. Biblias que por lo general en la librería son a 80, 70, aquí llegaron, tenemos como 15 a mitad de precio, muy buenas, para que usted pueda tener una en su casa. Biblias de estudio, bueno, ayudan al estudio también personal, para que me recuerden al final. Dice primero Samuel 13:8, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto,
llegó Samuel que venía, aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ojo pues, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no esperaste, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl con toda la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Que Dios bendiga y traiga sanidad y bendición con su palabra. Amén. Encontramos entonces, amados hermanos, un rey que lo tenía todo. Un rey que tenía al profeta Samuel de su lado, que tenía la unción de Dios de su lado, que tenía al pueblo dispuesto a seguirlo hasta el final. Un rey que tenía todo para llevar al pueblo de Israel a ser grande y victorioso. Que tenía para ser un gran líder como rey. Pero vemos cómo no permitió, no escuchó la voz de Dios, no obedeció al momento en que Dios estaba guiándole. Y cometió unos errores que vamos a mirar. Yo sé que suena como extraño decirlo, pero hay que mirar qué errores cometió. Y el primer error que miramos en todo esto, entonces mira el capítulo 13, 14, 15, pero una de las cosas que considero en que cometió y que cayó Saúl fue que cayó en un estado de religiosidad espiritual. Su vida cayó en un estado de religiosidad espiritual. ¿Qué significa? Que aunque tenía la apariencia de un hombre que temía a Dios, pero su corazón no estaba arrepentido. Su corazón no estaba transformado por Dios. De afuera, por fuera se veía como un cristiano, como un hijo de Dios. Su expresión, su hablar, su vestir inclusive, su actuar, su oración, pero dentro de su corazón aún se resistía a dejar el pecado. Renunciar, no aceptar, seguía apegado al pecado. Eso se llama religiosidad. Y ese fue el primer paso que lo llevó a caer. Y lo vemos en las siguientes características. Dice, no se sujetó, no esperó a Samuel. A Samuel era el profeta de Dios, el sacerdote del pueblo, el encargado de presentar el holocausto, de presentar las ofrendas a Dios. Pero Saúl, él como rey, no podía hacer lo que le correspondía a Samuel. Había que esperar. Samuel le dijo, espérate 7 días. No te apresures, yo voy y yo me encargo de eso. Cuando Saúl veía 1 día, 2 días, normal, pero ya son 5 días, no llega Samuel. Es que el pueblo estaba acosando, es que la gente me está apresurando. No, haz tu parte, que Dios siempre hará la parte de él. Pero Saúl se desesperó y dijo, no, como no llega Samuel, yo voy a hacer lo que le toca a Samuel, yo voy a hacer algo, aunque Dios no esperar que Dios lo haga, no, lo voy a hacer yo primero. Y ofreció ofrenda, holocausto, lo hizo lo que le tocaba a Samuel y no se sujetó a la autoridad espiritual del momento. Escúcheme bien, hermanos. Aunque no nos guste mucho la carne, debemos de sujetarnos a las autoridades. Es que yo no tengo por qué sujetarme a ninguno. No, es obedecer, respetar. Nos sujetamos a Dios, pero también debemos sujetarnos a la autoridad espiritual. Saúl no lo hizo. Y esto puede ser la caída de un rey, pero también puede ser la caída de alguien que tenga un llamado a ministerio, pero cae. ¿Por qué? Porque no se sujeta a las autoridades. Porque quiere pasar por encima del pastor, la pastora. O también puede ser la caída de una familia, la caída de un hogar. ¿Por qué? Porque esos hijos no se sujetaron a sus padres. La caída de un hogar, ¿por qué? Porque ese esposo no se sujetó a su esposa. O porque esa esposa no se sujetó a su esposo. Porque no se sujetó en autoridad a Dios. Lo que hizo Saúl, no esperó a Samuel, no se sujetó a las directrices de Dios, desobedeció órdenes directas de Dios. Dios le dijo a través del profeta Samuel, así hablaba Dios a través de los profetas, en ese caso Samuel, dígale a Saúl que espere. Pero Saúl dijo, no, Saúl se desesperó, otro error, se impacientó, no esperó el tiempo de Dios.
Y esto de impacientar, si decimos muchos, uy, pastor, yo también soy impaciente. Pero por impacientes cometemos gravísimos errores. Por desesperarnos, perdemos bendiciones. Tal vez Dios quiere que tú viajes y tengas esa empresa o ese negocio, pero muchas veces nos adelantamos al tiempo de Dios, no esperamos escuchar la voz de Dios o el respaldo de Dios y hacemos el viaje, pues nos costó un viaje por tierra, otra vez a pie, transbordando como 5 buses, en un viaje de 5 días porque el bus se varó. En cambio, si hubiera esperado en Dios, Dios te hubiera llevado hasta en avión y hasta gratis. Dice, uy, no haber esperado en Dios, mira yo hasta en avión. Por desesperado, cogía el bus que salía y por allá un trancón, un derrumbe, otro por allá otra cosa, por allá otra cosa. Siempre llegó y llegó. Pero sudor le costó más. Cuando aprendemos a esperar en Dios, en este caso Saúl, iba a hacer algo que correspondía a Samuel. Se impacientó cuando nuestra misión, en este caso nuestra tarea, como familia, como iglesia, como personas que tenemos otras personas que debemos guiar a la familia en el hogar, la impaciencia es un arma que nos va a hacer mucho daño. Todos aquí de alguna manera u otra, hay una familia, un hogar donde guiamos a otro, ayudamos a otro, ¿cierto que sí o no? Todos, no solamente la pastora del pastor, todos, usted en su casa también es guía de otros. Entonces en este caso Saúl se desesperó, que fue otro error, dejarse llevar de la presión del momento. La situación, el momento, era la situación donde los filisteos le estaban rodeando, se estaban preparando para atacar, pero ya Dios le había dicho, tranquilo, yo me encargo, yo voy a ayudar. Pues Saúl no vio qué hago, pero ojo, escuche bien, escuchó más la voz del hombre que la voz de Dios. Y en eso, cuando uno tiene problemas, sí que escucha uno opiniones. ¿No ha pasado? Uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Todo el mundo da soluciones. Pero yo le pregunto, ¿se ha sentado usted, ha sacado el tiempo para arrodillarse y hablar con Dios para ver qué le dice Dios? No, estamos buscando allá en Google. Como una hermanita, siempre que tiene un problema, le pregunta al celular, ¿esto qué? ¿Yo qué hago? ¿Esta pastilla si es buena o no? ¿Qué hago? Y le pregunta, hago. ¿Por qué no se posta y le habla, saque una mañana oración y dígale, Señor, ¿qué hago? Háblame por tu palabra. Descargo en oración mis peticiones. Pero a veces queremos escuchar más a otros. ¿Qué hizo Saúl? Escuchar que el pueblo le decía, Saúl, haga algo. El pueblo se desertaba. Entonces dijo, no, está bien, espérense. Actuó en el momento que no era preciso. El momento que no era, se adelantó. Actuar ligeramente. Hacer las cosas a su manera. Esa fue entonces la primera razón, la religiosidad espiritual. Segundo, error que cometió gravísimo el rey Saúl. Ojo con esto, en el capítulo 14, verso 14, ahí mismo en Samuel, dice, y fue esta primera matanza que hicieron, lo tienes allí, donde encontramos 14:24, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito, debe morir. Yo les pregunto, si usted lee todos estos capítulos, en ninguna parte va a encontrar que Dios le dijo a Saúl que dijera esto. No, Saúl dijo algo que no venía de Dios. Saúl cometió el segundo error gravísimo y es interpretar y aplicar la palabra de Dios a la manera de cada uno. En ninguna parte Dios le dijo a Saúl o Samuel, dígale a Saúl que nadie coma. Van a ir a la guerra y nadie coma nada. Al contrario, como iban a ir a la guerra, debían de comer para estar fuertes. Pero a Saúl se le ocurrió decir, yo les ordeno que nadie coma nada. Se imagina una guerra de varios días. Todo el día caminando, trotando, persiguiendo, escondiéndose. Le dijo, no coma nada. ¿Dios ordenó eso? No lo ordenó. Dios no habló eso. Es el problema que está pasando hoy en día. Muchos quieren interpretar la Biblia y aplicarla a su manera. Interpretan y dicen cosas que no vienen de Dios, como si fueran de Dios, cuando Dios ha dicho no. Decisiones precipitadas sin consultar a Dios ni su autoridad espiritual. Decisiones que precipitadas. Interpretar es que yo creo que así la Biblia dice, yo creo que es así. ¿Estás seguro? ¿Has tomado tiempo suficiente para respaldar y sentir que es de Dios?
No, ya oré, pero una oración superficial. No un tiempo que usted diga, estoy seguro. Ayer en el ayuno hablábamos sobre eso y esa es cuando uno va a hacer algo y tiene como una impaciencia, como que no estoy seguro del todo. Ay, sí, pastor, decían hermanitas, es que yo a veces puedo hacer algo, pero una zozobra, como que no tengo tranquilidad del todo. Y esa pues es la manera como Dios te dice, no, todavía no, espera. Porque el Espíritu Santo nos habla de esa manera también. Cuando estamos seguros de algo, tenemos la paz de Dios. Y eso cómo nos damos cuenta, a través de la palabra y cuando oramos. Interpretó y aplicó la palabra a su manera, de manera personal. No percibí los tiempos de Dios, la bendición que Dios está obrando. Fue un error de Saúl. Porque mira que mientras él estaba allí actuando ligeramente, precipitadamente, tomando decisiones que no venían de Dios, su hijo Jonatán estaba adelantándose a la guerra, estaba avanzando, estaba haciendo cosas importantes, pero Saúl desconoció eso. Estaba Dios bendiciendo al pueblo para darle victoria, pero Saúl no reconoció lo que Dios estaba haciendo a través de su hijo. Ojo, por interpretar a su manera. No aprovechó esos momentos de victoria, momentos de bendición que Dios está dando. Consideró sus decisiones propias como mejor, aún por encima de las de Dios. O sea, pastor, yo nunca hago eso. Pero muchas veces vamos a orar para pedir la decisión de Dios en algo. ¿Y sabe que al final qué hacemos? Lo que queremos nosotros. Señor, si es tu voluntad, que sea fulana con la que me case, dime si sí o no. Pero ora ni ora. Y al final, lo que él quiso. Señor, si no es tu voluntad, Señor, pero por dentro es, pero que sí sea fulano, pero que sí sea tal cosa. Esta hora ya es con ya tienen la decisión, ya la decisión la tienen previamente, ya la han tomado. Entonces, ¿qué tal si lo dice? No, hijo, no vayas a ese viaje, no vayas, no, ya decidí. Entonces, ¿dónde está eso de que voy a consultar a Dios si es su voluntad o no, si ya usted decidió? ¿Qué tal si de pronto Dios le insinúa que no? No, que como así, eso no es de Dios. Si vamos a consultar a Dios, Él puede decir sí, Él puede decir ¿qué? No, o Él puede decir, espérate, pero no, ya tengo los tiquetes, ya decidí, ya aboné para la finca, ya adelanté para el negocio, y si Dios te ha dicho, te dice que no. No, esa es la voz del diablo, no, reprendo esa voz, reprende eso. Ojo, aquí en este caso, amados hermanos, así, tal vez usted nunca lo ha dicho, no, es que mis decisiones están por encima de las de Dios. Nunca decimos eso, pero con nuestros actos lo estamos haciendo. Cuando al final hacemos lo que queremos. ¿O no? Por eso al ir de compras es un complique, ¿sí o no? Con la esposa o con el esposo. Si ya había decidido que lo que quiere, ¿por qué me hizo recorrer todos los centros comerciales de la ciudad de Medellín? Si ya había decidido que quería. No queríamos pasear. Bueno, entonces dígame que vamos en son de paseo. Pues se compró 10 bolsos, pero no quería era aquel. ¿Por qué no dijo una vez que era ese bolso para no haber comprado 10? Si Dios te dice no salgas a ese viaje, ¿usted qué hace? Ahí está el dilema. Terminamos haciendo lo que queremos. Si Dios te dice no hagas ese negocio, ¿usted qué hace? Lo termina haciendo. Porque dice, no, ya empecé. ¿Empezó guiado por Dios o guiado por su voluntad, por usted? Esa fue una de las caídas de Saúl, que terminó haciendo lo que él le parecía que era de Dios y no era de Dios. Ojo, ahora usted me preguntará, pastor, entonces ¿cómo me di cuenta que es lo de Dios? ¿Qué es lo de Dios? Aquí en la palabra. Tercera causa que llevó a la caída, tercer paso que llevó a la caída, en el capítulo 15, verso 3, obedecer a medias, obedecer parcialmente. Escúcheme bien, obediencia a medias es lo mismo que desobediencia. Es que Dios me dijo tal cosa, pues yo hice una parte nomás, no lo hizo completo. Saúl, Dios le dice a través del profeta Samuel, en esta época de guerras, era así, en esa época tocaba era de guerras, como en la época aquí de Simón Bolívar y todo, de conquistar, de guerra, en esa época tocó así. Hoy nuestra pelea no es contra el vecino, ni con palo, ni machete, no, en esa época tocaba así. Y Dios le dijo, a través de Samuel le dijo, Saúl, ese pueblo que está allá tiene que destruirlo todo, no deje nada, porque si queda algo de ese pueblo va a venir a arruinar y a corromper al pueblo de Israel. Debe de acabar todo, no dejes nada.
Ah, bueno, Saúl, entonces ahí está el Saúl religioso. Ah, bueno, Samuel, profeta de Dios, hombre de Dios, lo que Dios te ha dicho lo obedeceré. Claro que sí, Samuel, ¿cómo no? Eso voy a hacer. Y Samuel le decía, ojo, no dejes nada, ni material, nada, ni personas, nada, nada, no dejes nada. Bueno, Samuel, vamos en nombre de Dios. Y se fue y empezó a decir, ve, esto me gustó, no, guardemos esto. Ve, aquello me gustó, no, guardemos esto. ¿Y qué le había hecho Dios? Todo, no deje nada. Así como Dios nos dice, deja el pecado, no un pedacito, apártate del pecado. Pero ¿qué hacemos nosotros? Esto no, esto lo guardo, esto no. Saúl empezó a obedecer, pero obedeció ¿cómo? Parcialmente, a medias. Cuando empieza, al final llegó Samuel. Bueno, ¿cómo le fue Saúl? Muy bien, Dios está conmigo. Yo amo a Dios como todo religioso, ¿no? Bulla y bulla ya. Cuando de pronto empezó a escuchar por allá unas ¿qué? ¿Cómo suenan las ovejas? ¿Cómo hacen las ovejas? A ver. Más fuerte. Otro por allá atrás, ¿cómo suenan las ovejas? A ver. Hágale sin pena. ¿Cómo suenan las ovejas? ¿Cómo braman las ovejas? Así empezó. Otra vez, ¿cómo? Así. Entonces llegó Samuel. Y yo, ¿cómo, Saúl? ¿Cómo le fue? Muy bien, Dios está conmigo. Porque religioso que hace su voluntad cree que es la de Dios, pero no. Y de pronto Samuel le pregunta, ¿viste, Saúl? ¿Y ese bramido de ovejas qué? No, espere, no. Es que a mí me pareció, ojo, a mí me pareció, dijo Saúl. Es que no es lo que a usted le parezca, sino lo que Dios dice. Uy, qué amén, ¿no? Claro, a la carne no le gusta eso. Qué pena, hermano, pues así es. Cuando se da una orden, dicen en el ejército, si no se cumplen las órdenes, se acaba el ejército. Por eso está acabando el ejército, que no se cumple. ¿Sí o no, mi sargento? Oiga, si usted entra en general, un superior le da una orden, vaya y haga esto. Usted puede decir, y a las 3 me da parte. Usted no puede llegar a las 3:30 ni a las 5, ni a hacer la mitad, no, yo barré la mitad o pinté, no, la orden completa. Ahora, yo sé que eso suena como algo riguroso, pero no, es el caso de disciplinarnos. Saúl, como se subió, creyó que era el rey, entonces subió y empezó a tomar el lugar que le correspondía a Dios, y él era el rey, Saúl, pero el rey de reyes no era él, el rey de reyes es el Señor. Entonces, Samuel le dice, ¿qué pasa? No te dije que todo de parte de Dios quería que acabar con todo. No, yo sí me aparté, pero guardé un poquito de botella de licor, pero guardé un poquito de aquello. No, el pecado hay que acabarlo todo. Pero es que todavía guardo esto, todavía tengo esos teléfonos. No, todo hay que sacarlo. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Entonces, ¿qué pasó? ¿Obedeció cómo? La mitad, una parte, parcialmente. Hijo, me encargas estas tareas. Barre la casa, tiene las camas y lava la cocina. Tiene todo el santo día para hacerlo. Bueno, llegó por la noche la mamá o el papá. Listo, ¿qué hizo? Camas extendidas, cocina sin arreglar. Ah, pero barrí. Haga cuenta que no hizo nada. ¿Obedeció qué? Si obedeció una parte, barrió. Muy bien, pero ¿qué pasó? ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó? Y para acabar de apostar, llegó con visita. Porque confiaba de que ya le había dicho a los hijos que arreglaran cocina y camas, y capaz llega con visitas. Entonces estaba el gerente de la empresa, y qué exagerado, ¿sí o no? Que era para darle un ascenso, era una visita a esa empresa porque le llegó a esa hora, y perdió el ascenso. Es bueno para escribir guiones, ¿sí o no? Me contratan para eso. ¿Qué pasó? No obedeció completamente. Sí, el hijo dice, yo sí le hice caso, una parte. Nos estamos mal acostumbrando a obedecer la mitad a Dios y la otra mitad. Esta parte sí, esta no. Esta parte me gusta, esta no. No es si usted quiere o no. Si quiere ser salvo hay que someternos. La Biblia dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Hay que someternos a Dios. Ahí sí no hay amén, ¿no? Porque esa carne rebelde no le gusta someternos. Si no nos sometemos a Dios, el diablo someterá las malas a usted. ¿Cómo es? Si yo no me someto a Dios, el diablo sí me va a someter a él a las malas, al mismo diablo. Pero es mejor someternos a quién.
Entonces le dice, obedeciste a la mitad. La orden era acabar completamente con el pecado. Lo hiciste a medias. ¿Qué más hizo? Mire lo que dice en capítulo 15, verso 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová. Dice, me pesa haber hecho, le dijo Dios a través de Samuel, porque no cumple la palabra. Esto no es palabra de hombre, no sé si a usted le parece, a mí me parece. Usted no puede llegar a una empresa a decir, voy a trabajar acá, pero con estas condiciones. No, la empresa le dice, usted trabaja aquí con estas condiciones. Usted dice, no estoy de acuerdo, entonces no trabaja aquí, chao. Uy, no, eso es humillación, no, son reglas, ¿o no? Es que aquí se llega a las 6:30. Ah, no, señor, yo trabajo aquí, pues llego a las 8:30. El almuerzo es de 12 a 1. No, yo almuerzo de 12 a 2 a 3. Ah, uy. Esas son mis condiciones. Se sale a las 5:30, no, yo salgo a las 3:30, imagínate. Se trabaja lunes a viernes, no, yo lunes a viernes, yo trabajo lunes a jueves. ¿Qué le va a decir la empresa? ¿Lo vamos a pensar? No. Ni siquiera le dan la segunda opción. Si eso es para una empresa, ¿cuánto más para la salvación? Y sabe que queremos poner las condiciones nosotros cuando es la salvación de nuestra alma. En vez de someternos a la palabra de Dios. ¿A las condiciones de quién? Nosotros tenemos las condiciones de hombres. Ese es el problema hoy en día. Que muchos están escuchando es condiciones de hombres. Religiones, sectas que se inventan puntos de vista. No. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué más hizo entonces? Obedecer a medias. Cuarto error que llevó a caer a Saúl. Tomar el pecado livianamente. Escuche bien. Tomar el pecado ¿cómo? Livianamente. Ah, yo pequé, pero no es tan grave. El pecado es peor que un cáncer. Hermano, Dios nos guarde. Pues la gente que yo he escuchado, que fue uno del médico, y le digo, usted tiene cáncer, y está avanzado, créame, que esas personas se les derrumba la vida. Alguien nos contaba una vez, nos decía, pastor, una vez fui al médico, a una revisión de rutina, a reclamar el examen y a seguir, a comprar y a mecatear y a pasear, después de ir donde el médico. Y resulta que cuando va donde el médico y le dice ese diagnóstico, la pone acá, yo llorando en la mitad, allá en la plaza, en el parque, allá en la mitad del hospital. Claro, ¿quién no se, con semejante noticionón? Ahora, Dios lo levanta hoy y nos ha sanado, amén. Pero no podemos desconocer que eso es un golpe duro, no. No podemos desconocer, sí, Dios nos ha sanado, nos ha rescatado y nos sanará todo eso. Pero humanamente es un golpe duro. El pecado es peor. Mucho. Samuel le dice a Saúl, has pecado. ¿Y qué dijo Samuel? El rey Saúl, ¿qué dijo? Ah, sí, yo he pecado. ¿Y qué? Y siguió como si nada. Eso es tomar el pecado livianamente. Ah, sí, Samuel, tenés razón, creo que me equivoqué. Mire lo que dice. En cuanto a tomar el pecado livianamente, en el capítulo 15, verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado. Saúl, entonces, toma el pecado livianamente. Entonces, dice el versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24? El capítulo 15. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel dijo a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviendo de Samuel para irse, él le asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Y después dice la palabra que le dice Saúl a Samuel, Samuel, venga, vaya conmigo ante los ancianos y haga de cuenta que no pasó nada. A Saúl le importaba más el qué dirán, le importaba más que los demás lo vieran normal, pero no reconocía que había pecado, y la seriedad de pecado es tan grave que nos puede llevar a la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es, ¿qué? Por eso es que muchas familias no avanzan, quieren crecer, quieren prosperar, pero no avanzan, sino que antes hay ruina. ¿Por qué? Porque hay pecado. Porque usted sigue siendo infiel a su esposa, aunque ella no lo sepa, pero Dios sí lo ve. Porque usted sigue haciendo cosas indebidas y Dios lo ve y quiere ocultarlo. Por eso su familia no avanza, hay ruina, no hay bendición. No porque Dios no quiera, sino porque usted no ha querido.
porque no quería apartarse del pecado, no quería alejarse de lo malo. Pues echamos la culpa a Dios. No, y es que Dios, es que no, hermano, Dios quiere bendecirnos, sanarnos, restaurarnos. ¿Quién dice amén? Pero esa ruina por ocultar el pecado, por ver el pecado livianamente, como si no fuera grave. No, el pecado es muy, muy, muy grave. Si alguien muere y está en pecado, la Biblia dice que le espera el infierno. Pastor, pues es que lo que yo hago no es tan horrible. Eso lo dice usted. ¿Qué dice a la luz de la palabra de Dios? ¿Qué? Es que mentiritas, es que no, tengo una amiguita y ya no, es que un amiguito, no, es que es un robo un poquito, es que no, hermano. Hoy en día todos tratan de minimizar el pecado. Recuerden, la paga del pecado siempre será ruina. Siempre será ruina, ruina. ¿Qué dicen las religiones y mucha gente por allí? Eso no es pecado, ya usted puede emborracharse, usted puede ser infiel, eso no es pecado. No, la Biblia lo dice, sí es pecado. Y mientras usted guarde el pecado, lo va a arruinar. A arruinar su vida y su familia. No tomó el pecado con la seriedad que es. Tampoco me va a sentir que ya me condené, porque si un corazón se humilla, se arrepiente, Dios lo perdona. Y se aparta. Recuerde que arrepentimiento es confesar pecado y apartarse. Entonces, ¿qué hizo? El cuarto error de Saúl, ¿cuál fue? Tomar el pecado ¿cómo? Entonces terminamos y recapitulamos. ¿Qué fue lo que hizo que este rey tan grande, bendecido por Dios, ungido, tenía el profeta Samuel y tenía la bendición de Dios? ¿Qué hizo que este hombre cayera, este reinado cayera? Eso también sirve para aplicar. ¿Qué hace que familias tan bonitas y bendecidas se arruinen? Negocios tan bonitos se arruinen. ¿Qué pasa? Lo mismo. Cuando empezamos, en primer lugar, a caer una religiosidad cristiana, donde ya la vida no es oración, donde ya la vida cristiana se vuelve como una religión, no hay quebrantamiento, ya no hay tiempo con Dios, ya todas las carreras, todo ese afán, no tienes tiempo para postrarte ante Dios, ni menos para leer la Biblia, todo eso, amas a Dios, no lo dudo, quieres a Dios, no lo dudo, pero tu vida cayó en religiosidad, en una rutina donde no hay tiempo para escuchar a Dios. Eso le pasó a Saúl, una religiosidad. Segundo error de Saúl, ¿cuál fue? Interpretar la palabra a su manera. Ojo con eso. Decisiones que no hacer la voluntad de él y no la de Dios. Ojo, muchas de las cosas que hacemos son nuestra voluntad y no la de Dios. ¿Quién honestamente me dice que ha sacado siquiera un mes, 2 meses para orar, ayunar a Dios por un viaje o por una empresa, por un negocio? Usted lo pensó así, yo lo pensé y de vez en cuando le mencionaba a Dios. Pero usted se percató de decir, Señor, si no es tu voluntad, no lo hago. Termina haciéndolo. Así Dios le diga que no, así Dios le diga sí o no, lo termina haciendo, si le diga no. Qué bueno que a partir de ahora digamos, no, voy a esperar. Si Dios me insinúa, me dice no, no. Tercera causa que lo llevó a la ruina, ¿cuál fue? Obediencia, ¿qué? A medias, parcial. Sí obedecí, pero a parcial. Y la cuarta, tomar el pecado como si no fuera tan grave. El pecado solamente lo puede quitar la sangre de Cristo Jesús, a quien se humilla. Por si yo guardo el pecado me destruye. Si yo no destruyo el pecado me destruye a mí. Tengo que sacarlo, tengo que renunciar a él. Y Dios está dispuesto a perdonarnos, para que no terminemos como Saúl, sino que terminemos como Cristo Jesús, que de la muerte pasó a victoria. Amén. ¿Cuántos quieren terminar como Jesús? En victoria. Resucitó, pero no como Saúl, que empezó bien y terminó pésimo. Otro rey empezó bien, la embarró, pero terminó, al final corrigió. Dice, pastor, yo le he embarrado, he caído, pero Dios te va a ayudar a levantar. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Si de pronto has tomado decisiones sin consultar con Dios, si tal vez has decidido en tu voluntad y no la de Dios, o tal vez Dios te está diciendo algo que no lo hagas, así has empezado ya. Quiero saber qué tan determinado eres. Así has empezado algo, pero Dios te dice no, entonces para. No importa las consecuencias, lo importante es que vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que nuestra propia voluntad. Y cuando retomamos el camino en la dirección de Dios, Dios te va a ayudar a recuperar más de lo que has perdido. Pero cuando vamos en su dirección, tu vida se desgastará. Entre más insistamos en algo que no es de Dios, sin embargo tú lo fuerzas a que sí se haga, sabiendo que no es de Dios,
más vas a perder, más desgaste vas a tener. Pero cuando Dios va a estar allí, así tengamos que replantear las cosas, así tengamos que replantear y decir, entonces no hago esto que iba a hacer, entonces desisto, no importa las pérdidas económicas, pero cuando retomo la voluntad de Dios, después recupero 3 veces más, 10 veces más lo perdido. Pero vamos a estar ahí, Señor, yo no quiero terminar como Saúl, no. Él empezó a vivir una vida religiosa, espiritual, una vida cristiana religiosa, de apariencia solamente, pero su corazón se resistía a obedecer a Dios. Obedecía, pero a medias, parcialmente. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces hacemos nuestra voluntad y no la de Dios? Y aunque decimos religiosamente que sí es la voluntad de Dios, pero hacemos finalmente lo que queremos. Eso no es someterse a Dios. ¿Cuántas veces pecamos y pensamos que eso no es nada grave? Cuando la paga del pecado es muerte, no importa el pecado que sea. Pero si venimos ante Él, Jesús, arrepentidos, contritos y humillados, y le decimos, Señor, voy a hacer tu voluntad y no la mía, no lo que a mí me parezca, ni lo que yo crea que me parece la Biblia, no, lo que tu palabra me dice, Señor, eso obedeceré, aunque mi carne no le guste, aunque mi carne se incomode, pero voy a obedecer tu palabra. Me someto a ti, Señor Jesús, y Dios va a recompensar. Dios te va a subsanar, te va a restaurar, no tengas miedo. Si hay que retomar el camino, si hay que replantear ciertas direcciones de la vida, si vas en una dirección y tienes que devolverte, no importa, vamos a retomar la voluntad de Dios, vamos a retomar lo que es de Dios, a sentir esa paz de Dios, a tener tiempo para orar y sentir que es de Dios y que no, por su palabra, y sintamos esa paz. Y hasta que no lo hagamos, no tomamos decisiones ninguna, porque nuestra voluntad siempre queremos hacer muchas cosas. Pero ¿cuántas veces Dios te ha dicho no? Y terminamos diciendo nosotros sí. Dios quiere bendecir tu casa, esposo, esposa. Apartemos del pecado, hijos, hijas, y verás cómo Dios te restaura. No habrá más ruina. Si tú quieres rendir tu vida a Dios, levanta tu mano y dile, Señor, no quiero hacer más mi voluntad, quiero rendirme ante ti. Quiero pedirte que me perdone mis pecados, Señor.